Estaba adelantando a la audiencia que hoy vamos a hablar, que estoy leyendo tu libro, recordame cómo se llama tu libro. Mi libro se llama La etapa suicida del imperialismo. Bien, y allí en una parte, al final ya del primer capítulo, habla sobre el economista Keynes. Claro, sí, Keynes, digo yo. ¿Cómo es? Bueno, hay un largo proceso ahí. Me gustaría historizar un poquito cómo se llega a eso. Porque vamos a decir, los economistas durante todo el siglo XIX eran economistas que estudiaban por su cuenta, escritores, teóricos, en fin, que teorizaban mucho ligado al movimiento de la economía real, de los bancos, de las grandes empresas, etcétera. Pero cuando viene Marx y demuele los fundamentos teóricos de muchos de esos economistas, la mayor, digamos, del conjunto casi, especialmente la economía inglesa, la economía escocesa, ahí queda como un vacío, porque Marx dice que las tres fuentes que generan ganancia, él demuestra que las tres provienen del trabajo, y no como se creía hasta ahora y se cree hoy día en la economía real, que las fuentes vienen del dinero, que el dinero genera dinero. Bueno, entonces como eso me queda trunco ahí, aparece una nueva forma de estudiar la economía, porque yo estoy ahí en el libro, estoy en realidad reseñando un libro que se llama La economía desenmascarada. Es un teórico, creo que es de origen australiano, que con muy buen criterio se dedica a desenmascarar todas las teorías académicas en boga, y especialmente las más importantes, demostrando que son todas falsas. En realidad, más que teorías económicas, son instrumentos de propaganda para que siga funcionando el sistema de negocios. Y esto tiene que ver con lo siguiente: a fines del siglo XIX, principios del XX, aparece en lugar de estos economistas que había antes, que escribían, como decía Cavallo, economistas de estos que escriben libros. Cavallo lo decía peyorativamente, ¿no? Así como algo despreciable, ¿no? O sea, un economista se tiene que dedicar a limpiar, ganar mucha plata y listo. O sea, entonces escriben libros y eso no son buenos economistas. Pero bueno, al margen de eso, ¿no? Bueno, entonces aparece crean la Universidad de Cambridge como creo que es no sé si es en la propia Inglaterra o en Escocia, pero creo que es en Inglaterra, ¿no? Entonces la Universidad de Cambridge es la primera escuela de economía que tiene forma de universidad, con distintas cátedras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí cambia todo. Y esto es más o menos lo mismo que ocurre en la prensa. Uno puede ser un periodista bárbaro, pero finalmente quien pone la línea va a ser el dueño del medio. Y en las universidades ocurre lo mismo. Uno puede ser un catedrático bárbaro de primera línea, pero la orientación que va a recibir los alumnos va a ser la que le imprime la dirección de esa universidad, ¿no es cierto? El claustro de profesores y finalmente el rectorado, ¿no es cierto? El rectorado va a ser la palabra última que define la línea de esa universidad. Bueno, la línea a partir de Cambridge, la línea de la universidad es la línea que necesitan los empresarios, porque finalmente quien banca en esas universidades, como los grandes medios de comunicación, son los empresarios.
Entonces, la orientación, la orientación política se daba en ellos, ¿cierto? Bueno, y en esas primeras, mira, casualmente Keynes era oriundo de la ciudad de Cambridge y es uno, digamos, de las primeras camadas de Cambridge. Cambridge en principio la dirigía Alfred Marshall, que era un economista medio del montón, pero bueno, no hizo grandes investigaciones, pero un burócrata ahí de la educación, ¿no? Y Keynes fue uno de esas primeras camadas fue, vamos a decir, uno de los economistas notorios, había otros también, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora, pero había uno que era de la escuela, un italiano que era de la escuela de Gramsci y que el autor del libro en el cual yo me inspiro, que es La economía desenmascarada, fue un tipo muy negado, Safra, ¿no? También fue de esa camada y junto con Keynes integraban como la escuela ricardiana dentro de Cambridge, que era como la izquierda, ¿no? La izquierda de Cambridge. Pero vamos a decir, yo no me acuerdo, Keynes tiene un libro famoso, teoría bueno, no me acuerdo en este momento, yo mismo lo tengo por acá el libro, que fue muy conocido, pero ese libro lo escribe recién casi llegando al final de su vida, en el año 45, por ahí. Pero Keynes ya venía bregando, quedó muy impactado por la crisis de los años 29-30. Salvar al capitalismo. Vamos a decir, el capitalismo con la revolución rusa recibió un golpe tremendo, casi queda nocaut. Y entonces, casi, pero no quedó. Entonces, procura hacer una teoría económica que pueda competir con la economía soviética, que era una economía de planificada social y estatalmente, ¿no? Y entonces Keynes, si bien concibe una economía no planificada totalmente, pero sí dirigida desde el Estado, ¿no? Entonces, a través del movimiento de control de las tasas de interés, esto, aquello, logra que el empresario invierta en aquello que la sociedad necesita, no en lo que a él le es más negocio. Esa es la intención principal de Keynes, ¿no? Hacer que el empresario sea útil socialmente, que si a él le rinde más invertir en peinetas que en aceituna, que es lo que necesita la población, y hacer que inviertan aceituna, ¿no? Oscar, disculpa un cachito que me está llegando un mensaje de una oyente que está escuchando atentamente y te mando el nombre del libro de Keynes que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Exactamente, ese es el libro, muchas gracias al oyente, ese es el libro exactamente. Bien. Entonces, no me acordaba porque se quedan 3 sitios, no me acordaba los sitios, pero bueno, sí, muchas gracias al oyente. Las peinetas. Y claro, entonces Keynes pretende orientar la inversión del capitalista. Yo digo por ahí que pretende
capitalista, la codicia capitalista, pretende hacer del empresario un empresario vegetariano. Y el empresario es voraz, la verdad que se lo fumó a Keynes porque no le quedaba más remedio, pero tanto se lo pudieron sacar. No a Keynes, al ideario keynesiano, porque él finalmente no dirigió nada, pero sí quedó su ideario que trataron de implementar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Fundamentalmente en la posguerra se termina de implementar en Inglaterra, ¿no? Y por decantación en la Europa continental también. También en Estados Unidos. Estados Unidos no pudo escapar de esa ola porque por la presión justamente que había de la economía soviética de esos años. Y entonces bueno, las ideas keynesianas se fueron imponiendo a regañadientes por parte de los empresarios, porque a ellos estaban acostumbrados a mandar, que estaban por encima de los estados y esto y aquello. ¿Cómo va a venir un funcionario para decirle qué tiene que producir y qué no tiene que producir y en qué condiciones? Las condiciones las ponía él producía como se le antojaba y listo. Lo que más lo beneficiaba, la ley del beneficio era lo único que le importaba. Y acá aparece un estamento por arriba de eso, que es el Estado. El Estado le dice, tenés que invertir en esto o en aquello. No podés hacer lo que vos querés. ¿Ese es el Estado benefactor, usted? Claro, lo que se conoció como el Estado benefactor, que hasta el día de hoy casi impregna un poquito la economía europea. Digo casi porque el Estado benefactor hoy día en Europa lo están barriendo ya fácil, desde que vino esta última corriente que llamamos neoliberal. Popularmente se la conoce como neoliberal, en realidad es el capitalismo clásico, y justamente tiene que ver con que termina con el ciclo keynesiano. Entonces, por fin los empresarios, como siempre en los años 70, terminan con esto, recuperan el poder. Por fin, esto ya era un agobio, una tiranía, un bodrio. Claro, no lo dejaba vivir. No dejaba ganar. Claro, ¿qué es esto de decirnos qué tenemos que hacer? Es una falta de libertad insoportable. Entonces recuperan esa libertad cuando viene el Reagan Thatcher, ¿no? Pero no es porque haya llegado Reagan Thatcher, sino porque en el capitalismo ocurrieron una serie de cosas. O sea, por un lado, la competencia económica dentro de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se libró en el campo económico. Para esos años, los 70, después de la Guerra de Vietnam y todo eso, y una gran guerra que fue la guerra acá del Cono Sur, que no se la tiene en cuenta internacionalmente, pero la gran guerra que ganaron el Comando Sur acá barriendo todas las guerrillas del continente, ese fue un triunfo colosal del imperialismo. Después de Vietnam se recuperaron con esto, pusieron toda la artillería en vencer toda la insurrección de América Latina, y ahí vienen con una teoría nueva, pero no es por la teoría, es porque tenían otras condiciones económicas. O sea, la teoría de Milton Friedman y la escuela de Chicago, todo, abrió una nueva condición. un nuevo ciclo económico que empezó a implementarse en Chile, en Uruguay, en Argentina, que es lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Y después ese mismo neoliberalismo lo trasladan, cuando con el éxito latinoamericano lo tratan de trasladar al resto del mundo, que a decir verdad lo trasladaron con bastante éxito.
Mira, Oscar, excelente tu cátedra, te felicito. Te quedan 3 minutos para ir redondeando. Si Vamos con este tema. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se reconstituye? ¿Por qué termina el ciclo de la economía dirigida y aparece la economía del libre cambio que desde fines del siglo XIX estaba muerta? Y aparece en los años 70, el libre cambio aparece otra vez. O sea, entonces, ¿por qué ocurre esto? Y esto ocurre por varias cosas, yo también lo explico en el libro. Una, porque el protagonista, y esto tiene mucho que ver con el derrotero del comunismo mundial, ¿no? La Unión Soviética apostó a la economía pesada, dura, creía que cuanto más acero se producía, más dominio mundial tenía, más fuerza económica, que la economía se basaba en la fuerza de la producción industrial, y entonces cuanto más amplia era la escala industrial, más fuerte era la economía. Y ahí apareció un fenómeno que los soviéticos no previeron, ¿cómo se dice? no previeron. Claro, que era, aparece ahí Japón comercializando esa tecnología que los soviéticos la tenían, pero como el modelo no era comercial, sino no era tener una ventaja comercial, sino tener una superestructura obrera mundial. Entonces aparece Japón con la microelectrónica, todo lo chiquitito, y entonces con pequeño capital y desarrollando esas tecnologías que los soviéticos finalmente despreciaban, resurgieron la industria capitalista. Ese es el punto. Y esa industria capitalista de la microelectrónica, los productos baratos que venían de Oriente, mató en los años fines de los 70. Japón tenía un PBI más alto que el de Rusia. Entonces ahí hay un reposicionarse del capitalismo, y entonces ese triunfo industrial del capitalismo se convierte también en un triunfo financiero, más todo lo que recaudaban del tercer mundo. Y también Oscar, eso se trasladó a la Guerra de la Galaxia también, ¿no? Claro. Pero eso estaría bueno, somos 11, Oscar, por eso te interrumpí. Te interrumpí eso. Para la próxima semana, interesantísimo lo tuyo, vamos a ver cómo lo seguimos, pero bueno. Y te vuelvo a felicitar por tu columna. Se está terminando gracias, cada vez más. Antonio. Quiero decir, bueno, seguimos la semana que viene. Un saludo a los oyentes y oyentas.